Esa mañana, un yate abandonado apareció en las aguas cercanas a Tokio, movilizando a los guardacostas y a la policía local, quienes respiraron aliviados ante la emergencia. En un mundo donde los monstruos marinos podían incluirlos en el menú, la rutina resultaba relajante. Se creyó en un inicio que la embarcación transportaba materiales peligrosos, o tal vez mercancía ilegal, pero una vez abordado todas las evidencias apuntaban a un nuevo caso de suicidio. Un hombre capaz de comprar su propio yate seguramente no pudo resistir el peso de la crisis económica y había decidido rendirse. Los rescatistas dedujeron que la falta de un cadáver significaba que el hombre se había arrojado al mar, una muerte lenta y agónica que los dejó confundidos. ¿Por qué habría elegido ese destino? ¿Por qué no envenenarse o dispararse como solían hacer los hombres de negocios en Japón? Cada habitación del bote revelaba un nuevo misterio, misterios como la grulla de origami y el extraño diagrama recorrido por datos y cifras en una mesa, enigmas como la nota que rezaba hagan lo que quieran, como yo lo hice. o aquella lista de contactos telefónicos en una hoja de papel. Los guardacostas transmitieron en vivo las fotografías y videos que tomaron en el interior de la embarcación. Los servicios de emergencia de Tokio guardaron los datos en el archivo que colapsaría unas horas más tarde. Ellos reconocieron el sonido y sintieron un escalofrío mientras el mundo temblaba bajo sus pies. El bote inflable, en el que habían llegado hasta el yate, explotó debido al enorme calor del agua. Los guardacostas decidieron quedarse en el mar, pues sabían que aquella criatura se dirigía a tierra firme. Los políticos se reunieron creyendo que se trataba de una erupción volcánica o un ataque terrorista, pues los japoneses habían temido una guerra silenciosa contra ellos, desde que volvieron a armarse para prevenir un ataque kaiju. Temiendo una movida suicida por parte de Corea del Norte, las primeras imágenes en video hicieron que los escépticos políticos respirasen aliviados, mientras la palabra muto resonaba en sus mentes una y otra vez. Esa idea les causó miedo, el miedo se convirtió en orgullo, y el orgullo en soberbia. Cuando el causante de aquellas columnas de vapor llegó a tierra firme, los ministros vieron en él la oportunidad perfecta para mostrarle al mundo las intenciones defensivas de Japón. Los civiles subieron a las azoteas de edificios y casas para registrar las imágenes con sus teléfonos celulares y cámaras digitales. La prensa sobrevoló la escena del caos con sus helicópteros y drones, mientras las alarmas sonaban en la estación de trenes de Kamata. Los simulacros preventivos para un ataque de estas características se realizaron en escuelas, universidades y oficinas. Hicieron que las personas actuaran de manera tranquila y ordenada, salvando cientos de vidas. Los confiados japoneses habían practicado durante los últimos 2 años las mejores formas de sobrevivir un ataque de los muto, pero esta cosa no era un muto. Los gases tóxicos se esparcieron en el cielo de Tokio, mezclándose con las nubes de contaminación diarias. El monstruo dejó un sendero de sangre radioactiva a su paso. Las autoridades nacionales y municipales decidieron poner en marcha los protocolos del equipo táctico Orochi. Las cámaras de mejor calidad registraron las espinas dorsales, las branquias y el aspecto reptiliano del monstruo. El caos dio paso a la confusión y a la duda, en cuanto cayeron en cuenta de lo infantil de su aspecto. El parentesco no pasó desapercibido para nadie. Los helicópteros partieron con dirección hacia la ciudad, mientras el mundo entero comenzaba a formularse una única pregunta. ¿Esa cosa era un Godzilla? Ametralladoras antitanque y misiles incendiarios apuntaron a la extraña criatura, mientras ésta gruñía al cielo y dejaba oír un rugido que eliminó todas las dudas. Los horrorizados miembros de Orochi observaron la pantalla de televisión, mientras la criatura temblaba y se agitaba. Vieron cómo su cuerpo creció el doble de su tamaño en cuestión de segundos. Vieron cómo su piel se rasgaba dejando músculos y nervios al descubierto. Poco a poco, su forma infantil se convirtió en un recuerdo, mientras se asemejaba más y más a una versión grotesca de aquel a quien llamaban Rey de los Monstruos. Sus espinas dorsales se encendieron e hicieron creer a la población que una ráfaga de plasma azul surgiría de su hocico. Un incendio masivo no estaba en los planes del gobierno japonés, así que la orden fue dada por los altos mandos del gobierno, y esta se comunicó del ministro a los generales, de los generales a los pilotos. Sin civiles en el área, gracias a las evacuaciones, los helicópteros se detuvieron frente a un objetivo muy diferente al que les ordenaron atacar en un principio. La voz del primer ministro desencadenó el infierno sobre el monstruo rojo. Las balas y los misiles perforaron su piel y lo hicieron caer sobre sus recién formadas patas traseras. La lluvia de proyectiles destrozó los músculos y perforó los órganos vitales del pequeño Godzilla. Mientras este chillaba de dolor, la sangre hirviente y tóxica del monstruo formó un pequeño lago alrededor suyo.
Los ministros y secretarios sonrieron arrogantes mientras imaginaban la imagen que proyectaría Japón al resto del mundo. Serían el primer país en acabar con un muto. La comunidad internacional entendería las intenciones defensivas de los japoneses. Las miradas del mundo se concentraron en el violento espectáculo transmitido por los diversos canales de televisión, así como por internet. Los gritos que festejaban la muerte del monstruo comenzaron a callarse, dando paso a murmullos indignados y en algunos casos a las lágrimas. En menos de 10 minutos, la enorme criatura yacía muerta sobre el asfalto de Tokio. En las oficinas de la casa de gobierno, Rando Yaguchi mantenía una expresión de duda en su rostro, mientras los demás se felicitaban unos a otros con apretones de mano. Las imágenes de la prensa nacional e internacional mostraban el cadáver del monstruo sobre los escombros. Los helicópteros sobrevolaban el enorme animal, mientras lanzaban las últimas ráfagas de municiones contra él, en un último acto de humillación y demostración de falso poder. Como hombre dedicado a la política, Rando sabía que muchas decisiones tomadas por el bien de su país contradecían sus principios morales. Como líder de Orochi, sabía que el efecto mariposa causado por este ataque los alcanzaría tarde o temprano, pues la vida tiene leyes aún más estrictas que las del hombre. Las dudas asaltaron su mente cuando la prensa mostraba los primeros encabezados y los titulares. ¿Habrían hecho lo correcto? Alejada de los demás, Hiromi Ogashira ocultó su rostro detrás de la computadora portátil que cargaba a todas partes. Se sintió decepcionada con la humanidad, con su gobierno y sobre todo consigo misma. Sus ojos usualmente inexpresivos mostraban una profunda tristeza. La mano de la máxima autoridad japonesa descolgó el teléfono y contestó, mientras intentaba apagar su risa de satisfacción ante la muerte de aquel monstruo. La voz de Serizawa al otro lado de la línea contrastaba completamente con el humor festivo de los japoneses. Una exclamación, un alboroto de pocos segundos, hizo que todos dirigiesen la mirada hacia la enorme pantalla plana. El cadáver sangrante comenzó a temblar con violencia. Los helicópteros esperaron órdenes sin que éstas llegasen por parte de los aterrorizados miembros de Orochi. Ellos no estaban preparados para aquello. ¿Quién lo estaría? La piel del monstruo se hinchó de una manera violenta, como si fuese un globo. El mundo pudo ver cómo esta masa de tejido grotesca hinchada creció hasta doblar el tamaño original del monstruo. La masa amorfa palpitó durante varios segundos, mientras se volvía progresivamente negra. El capullo sanguinolento se endureció, formando una superficie porosa e inmóvil. Debajo de la gruesa capa de piel oscura que rodeaba el cadáver del monstruo, sus células comenzaron a regenerarse, su sangre circuló nuevamente y la vida resurgió. El dios prehistórico terminó de tragar minerales radioactivos en la fosa de las Marianas. Su cuerpo comenzó un proceso de digestión que lo dejaría satisfecho por lo menos por otros 20 años. La piel de la criatura absorbía radiación natural, mientras su primitivo cerebro comenzaba a formularse preguntas. ¿Qué era esa criatura que mató hace unas horas? ¿Por qué su sabor era tan diferente, tan antinatural? Y la idea más inquietante, ¿por qué era tan parecido a él? La criatura más poderosa de la Tierra movió la cabeza de un lado a otro, confundido por un extraño ruido, imperceptible, tan lejano y a la vez tan cerca de él. No, ni siquiera era real, no como los potentes gruñidos de los muto, no como los sonares de las ballenas o las máquinas humanas. Este sonido era como aquel que percibía en sus largos y solitarios viajes por el mundo. Eran pensamientos que le hablaban directamente al cerebro. Eran dos entidades que él había escuchado en el pasado. Dos entidades que se la pasaban susurrando y cantando a una criatura que incluso para él, con todos sus años de vida, le resultaba misteriosa. El rey de los monstruos salió del furioso océano y miró en varias direcciones. Ese aroma era inconfundible, era tóxico y desagradable. De alguna manera, otro monstruo extraño había aparecido mientras él no prestaba atención. Sus oídos se afinaron y escuchó los gruñidos y palpitaciones a cientos de kilómetros de allí. Aquellas voces en su cabeza no le mentían. Aquellas voces que le pidieron un favor, no se habían equivocado. Apretando sus potentes mandíbulas y respirando aire caliente, Godzilla comenzó a nadar en dirección a Tokio, pues en ese lugar estaba a punto de perpetrarse un crimen contra la naturaleza. Un crimen que el depredador alfa no dejaría sin castigo. El gigantesco kaiju se sobresaltó cuando aquellas voces proyectaron imágenes mentales hacia él.